Efesios capítulo 4 y vamos a leer del verso 22 al 32. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, criada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. No den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyen a la necesaria edificación, que sean de bendición para los oyentes. No entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo Jesús. Tome su lugar, glorificando el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Precioso es Dios, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y nos interesa la palabra de Dios, mis amados hermanos, hay tanto que necesitamos aprender. Porque no se trata de que vamos a predicar y nosotros no necesitamos. Yo siempre diré, el predicador es el que más necesita aprender y aplicar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si no, ¿qué pasaría con nosotros? Podemos llevarlos a ustedes hacia el reino de Dios, pero al llegar a la puerta de la entrada al reino de Dios, nosotros quedarnos fuera. Y es por eso que dijo el apóstol Pablo estas palabras: temo ser heraldo y al final ser descalificado. Y no se trata solamente de estar aquí, ¿verdad?, tratando de que algunos entren y al final nosotros quedarnos fuera, sino de que todos entremos juntos al reino de los cielos. Amén. El siervo de Dios, el último de los profetas, a ver, ¿quién sabe quién fue el último de los profetas? Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo unas palabras que a mí siempre me impresionan y siempre están en mi mente. Cuando sus discípulos vinieron a él y le dijeron: ¿sabes qué, Juan? Aquel que tú bautizaste, ahora él también anda bautizando por allá, ¿verdad? Como que estaban buscando meter, ¿cómo se dice? Cizaña, dicen ustedes, ¿verdad? Como que estaba tratando de meter cizaña en el corazón de el que los había dirigido. Porque Juan el Bautista también dirigía a los que seguían su mensaje hacia Dios. Pero Juan el Bautista era un hombre o un siervo de Dios. No era cualquier persona. Ese hombre estaba consciente de quién era él y sabía quién era Jesús. ¿Sí me entiende? Juan el Bautista no era un hombre que ignorara quién era Jesús. Él sabía perfectamente quién era Jesús, pero también sabía perfectamente quién era él. Y él dice: yo solo soy una voz que clama en el desierto,
que viene enderezando el camino. Dice, pero Él no es una voz, Él es antes que yo. Bendito el nombre del Señor. Por lo tanto, dice, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Bendito el nombre del Señor. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Hablando de Jesús, hablando de la humanidad de Él y hablando de Jesús. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros creímos en Cristo Jesús, nosotros recibimos la naturaleza divina de Dios. La parte de la vida de Dios está en nosotros. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo. Eso dice la Biblia, que tenemos al Espíritu de Dios, el cual no es nuestro, es de Dios. Pero ¿dónde está? Está en nosotros. Entonces, cuando usted y yo creímos en Cristo Jesús, la naturaleza de Dios vino a través de su Espíritu. La vida de Dios vino a tomar control, a tomar autoridad en nuestra vida. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando Juan dice es necesario que Él crezca y que yo mengüe, está hablando de la divinidad de Dios en Cristo Jesús y está hablando de su humanidad como hombre. Nosotros como humanos tenemos la vida de Dios en nuestra vida, tenemos la simiente de Dios a través de la palabra y su Espíritu Santo. Pero también tenemos la naturaleza caída que heredamos de nuestros padres Adán y Eva, o de nuestros antepasados, la naturaleza caída que anduvo allá en el mundo haciendo de las suyas, y que nuestra naturaleza humana está viciada conforme a esa corriente, a esa vida que llevamos. Está acostumbrado, ya es un estilo de vida. Él estaba acostumbrado, ella estaba acostumbrada a ese estilo de vida. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, aquí donde estamos, y dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre. Yo no sé si usted sabe los camarones que se come a veces ahí en el mojo de ajo, o como le gusten, ¿verdad? Que esos cambian de ¿cómo se dice? De caparazón, ¿sí sabe? Esos cambian, mudan. Cuando ya su caparazón está muy vieja, ellos como que sobre esa caparazón vieja le sale una nueva y deja la caparazón vieja tirada por ahí. No sé, a lo mejor conocemos más las víboras. ¿Ha visto usted las serpientes, las víboras, las culebras, decimos allá en Guatemala? Esas también mudan. ¿O no sabe? Cambian de piel, ¿verdad? Es decir, empiezan ahí, están ya para cambiar su piel, empiezan a moverse y la dejan tirada. Y si usted la encuentra ahí cuando no sabe, usted dice, aquí está una víbora. Y no está la víbora, sencillamente dejó ahí su piel. Ella ya se fue, tiene piel nueva. Tenemos el otro ejemplo de las águilas. Las águilas también llegan a tiempo que sus uñas son tan grandes que ya no les sirven para cazar su comida. Las alas son tan feas, viejas, que ya no les sirven para volar. ¿Qué hace el ave? ¿Qué hace esa ave? ¿Qué hace el águila? Se renueva, rompe sus garras, su pico, se arranca las plumas, todo se arranca y se queda completamente indefenso, desprotegido. La quema el frío, la quema el sol, y si fuera poco, no puede comer. ¿Qué hace el águila en ese tiempo? Se busca la montaña más alta, no se mete debajo de una cueva, porque debajo de una cueva se la come una víbora. ¿A dónde se sube? A la montaña más alta. Allá en la montaña más alta sufre el frío, aguanta el hambre, sufre el calor del sol, pero ahí está ella segura, porque sabe que le va a brotar plumaje nuevo, sabe que le va a salir pico nuevo, sabe que le van a salir garras nuevas. Y cuando hace su primer vuelo, no lo hace hacia abajo. ¿Hacia dónde lo hace? Hacia arriba.
se eleva, ya está en alto y se eleva hacia arriba. Lo más fácil sería pensar que va a volar de la peña al arbolito más bajo que esté ahí, ¿verdad? No, ella no es así. Mis amados hermanos, la palabra del Señor nos dice a nosotros que somos como las águilas y nos compara con un montón de animalitos ahí. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque estamos hablando de qué? Que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir, ¿qué dice? Nos despojemos. ¿De qué? De la vieja naturaleza, de la vieja mujer, del viejo hombre. ¿Cuál era el viejo hombre? Aquel que andaba de mujeriego por todos lados, aquel que andaba de mal hablado por todos lados. Ahora la palabra del Señor dice al hombre: ¿por qué has de derramar tus raudales en las plazas? ¿Por qué? Porque le está invitando a la fidelidad con su matrimonio, con su pareja, con su esposo, con su esposa. Eso está haciendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre ya no tiene que pensar como piensa el mundo. ¿Cómo piensa el mundo sin Cristo? Entre más con más mujeres se acueste, más hombre es. No es así. El verdadero hombre en Cristo Jesús es aquel que es capaz de serle fiel a su esposa y a su familia, al Señor en primer lugar y después a su esposa y a su familia. ¿Sí me entiende? Eso es lo que por eso necesitamos en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de qué? Del viejo hombre. ¿Cuántos varones de Dios sabemos aquí? ¿Qué tenemos que hacer los hombres de Dios? Despojarnos del viejo hombre. Aquel que invitaba a todos los amigos a la cerveza, pero a su casa no le daba gasto. Ya no tiene que ser así. Ahora tiene que ser todos los gastos en su familia, en su casa. Por eso pregunto, ¿cuántos varones de Dios hay aquí? Vayamos con los hombres para que no se me pongan tristes las hermanas. Gloria a Dios. ¿Sí están aquí? A ver, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de los hombres? Primera de Timoteo capítulo 2 verso 8. Veamos, ¿qué dice aquí? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Qué? Oiga, ¿levantando qué? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos varones de Dios hay aquí? ¿Qué quiere Dios de los varones? ¿Qué quiere Dios? Hermanos, es fácil venir y levantar las manos aquí y arrodillarnos 2-3 minutos. Eso es fácil. Pero ¿qué quiere Dios? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Primero en todo lugar, no solo en la iglesia, también en la casa. Que los hijos vean que papá está orando. Que los hijos vean que papá está estudiando la palabra de Dios. Si algo yo admiro de mi padre es eso, que hasta el día de hoy, lo empecé a ver desde 8 años y hasta el día de hoy, yo llego a la casa de mis padres a las 6 de la tarde y digo: ¿dónde está mi papá? ¿Dónde cree que está? Orando y leyendo la Biblia. Y le digo a mi mamá: ¿y mi papá dónde está? Tú ya sabes dónde está, hijo. Bueno, ya con eso ya no pregunto. Pero a veces no lo hace solamente a esa hora, en el momento que tiene la necesidad. Hay veces que al mediodía, de donde yo soy, hay mucho calor, y al mediodía está con su recámara encerrado, orando, leyendo la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabe que ese es su alimento, su vida. La palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestra vida. Usted quiere ser nueva criatura, usted quiere ser nueva mujer, quiere pensar diferente a como piensa el mundo. Viva, coma palabra de Dios, porque la ciencia dice que nosotros somos lo que comemos. Si usted come palabra de Dios, usted va a vivir de acuerdo a lo que dice Dios y no le va a ser difícil hacer lo que Dios dice. Ya lo tendrá por naturaleza. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios si puede. Pero ¿qué pide Dios de los hombres? ¿Qué pide? Que oremos en todo lugar. ¿Qué? Pero ¿cómo vamos a orar, varones que estamos aquí? Levantando manos, ¿qué? Santas.
¿Sabes qué significa eso? Es el corazón. Levantar las manos significa tener libertad en el corazón para levantar nuestras manos. Y saber que tengo libertad para que Dios escuche mi oración. Pues estoy orando por mi esposa, estoy orando por mis hijos, estoy orando por los vecinos, pero tengo limpias las manos. No tengo un corazón lleno de amarguras, lleno de resentimiento, sino que tengo un corazón limpio porque Cristo ha transformado mi corazón. Dele gloria al Rey. Pero ¿cuántos de nosotros no podemos hacer esto? ¿Por qué? Porque no le hemos rendido nuestro corazón a Dios. Seguimos pensando como piensa el que no ha conocido a Dios. Y el problema es que tú y yo ya no tenemos excusa. Ellos no conocen a Dios, tú y yo lo conocemos y conocemos su palabra. Amén. O sea, no podemos estar pretendiendo levantar nuestras manos cuando tenemos problemas con la familia, con la esposa. Cuando el corazón está lleno ¿de qué? De envidia, de corajes. Por eso dice acá: quiero pues que los hombres oren en todo tiempo, en todo lugar, levantando manos santas sin iras ni contiendas. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es lo que aprendimos en el mundo. Porque quizás tuvimos un padre, una madre que nos dijo: no te dejes, hijo, no te dejes, hijo, ¿verdad? Los hombres no se dejan, hijo. Y así crecimos. Y entonces en el cualquier momento, ¿qué hacemos? Golpear y gritar, y si no gritamos, maldecimos. Y la palabra de Dios dice que al hombre le es bueno pasar por alto, ¿qué? No lo sabemos, ¿verdad? La ofensa. Bueno le es al hombre pasar por alto, ¿qué? La ofensa. No, eso cuesta. Cuando todavía pensamos, tenemos la vieja naturaleza más viva que la naturaleza de Dios en nosotros. Se nos atraviesan en la carretera, en el auto, y queremos correr detrás de él y maldecirlo. ¿Qué es eso? ¿Es nueva criatura o es la vieja criatura todavía? Y lo peor es que todavía le carga el sticker ahí de Jesús. ¿Se me entiende? Y todavía llega a la iglesia: se me salió, pastor. ¿Y qué se le salió? Es que alguien se me metió. ¿Y usted qué hizo? No, pues correr también. Levantad vuestras manos sin iras ni contiendas. ¿De quién espera Dios eso? De nosotros los hombres. Los casados, de repente la hermana, la esposa se va a equivocar. Y a lo mejor la incomoda y se moleste. Pero ¿qué dice aquí la Biblia? Airados, pero no pequéis. ¿Sí me entiende? Pero como tenemos la idea, por todo lo que se mueve en el mundo, no, si me dejo me va a querer mandar. No, hombre, dale lugar al Señor y verás cómo Dios pone todo en orden. Porque Dios es el que se glorifica y toma el control de las cosas cuando se le da a Él lugar en nuestras vidas. Es maravilloso, hermanos, cuando le damos lugar a Dios. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos que entender que ya no somos, ¿qué? Los viejos hombres. Regresemos a donde estábamos, a Efesios. Amén. ¿En qué verso nos quedamos en Efesios? 23, ¿qué dice? Renuévense en el espíritu. ¿De dónde? De vuestra mente. Vengo hablando de esto varios días ya. ¿Por qué? Porque necesitamos entender, hermanos, que el problema nuestro está aquí en nuestra mente. Por eso dice: despojaos del viejo hombre, el que pensaba que gritarle a la mujer es ser hombre. Ya no piense así. La Biblia dice que debemos de tratar a la mujer como a vaso, ¿qué? Más frágil. ¿Por qué? Porque ellas son más emocionales, sentimentales que nosotros. Cualquier cosa, por cualquier cosa están llorando, nosotros no. Pero la Biblia dice:
Trátala como un vaso más frágil, no sea rudo, porque tú eres rudo por naturaleza. Pues quiero que sepas que eres nueva criatura y el amor de Dios tiene que estar en ti, porque el Espíritu de Dios está en ti. Bendito el nombre del Señor. Amén. Los varones no dicen amén hoy, ¿verdad? Hoy no dicen amén los varones. Es que no es una esclava la que está contigo, es tu esposa, a la quien prometiste amar, cuidarla, respetarla. No, eso le dijiste. Olvídate cuando llegaste al altar, cuando la estabas consiguiendo, ¿qué le prometiste? Es que, pastor, usted no sabe, la Biblia dice que la debe de tratar como un vaso más frágil, punto. Esa es la orden de Dios y se acabó. Lo que usted y yo pensemos, eso sale sobrando. Lo que Dios dice, esa es la verdad de Dios. Pero vivimos en una sociedad que lo que aquella piensa, creo que eso es lo correcto y me voy para allá. No, Señor, así no es. Es lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice más? Verso 23. Y vestidos del nuevo hombre, criado según Dios. ¿Qué? Creado según Dios. Dios empezó una nueva criatura en ti, varón. El día que le entregaste la vida a Cristo, una nueva criatura empezó a crecer, a desarrollarse en ti. Y esa nueva criatura ya debería de estar controlando arriba de la antigua naturaleza. Pero ¿cómo cuesta, verdad? Porque todavía gritamos. El niño se equivoca y le decimos que no sirve para nada. ¿Eso qué es? Eso es gritería. Y eso no lo quiere Dios. Porque tu hijo primero te lo dio Dios como una herencia. Si entendemos que es una herencia, ¿verdad? Una herencia es algo que recibimos sin merecerlo. Dios te bendijo con tus hijos, no para que tú hagas con ellos lo que quieras. Lo que Dios espera es que tú sepas manejar esa herencia y lo instruyas en el camino, sabiendo que un día tú y yo dejaremos este mundo y ellos se quedarán aquí como lumbreras también de parte de Dios, haciendo luz en este mundo lleno de tinieblas. Dale gloria al Rey. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Amén o no amén? ¿Por qué? Porque veamos lo que dice. Y vestidos, ¿de qué debemos que vestirnos? El vestido, ¿qué significa, hermanos? Mire, yo los veo a ustedes ahorita aquí con su vestido que traen, ¿verdad? Veo su rostro, pero también veo qué vestido traen, qué camisa, qué pantalón traen. Es el vestido, lo que se ve. O puedes decir al revés, andamos más preocupados por lo de afuera que por lo de adentro. Y la nueva vestidura es espiritual, una nueva mente. Y se refleja en tu manera de actuar, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, con los que hablas, que hablan en ti. ¿Qué ven en ti? ¿Una nueva criatura? ¿Qué ven? ¿Un hijo de Dios? ¿Un siervo de Dios? ¿O siguen viendo el mismo pedante, grosero, patán que conocieron en el mundo? ¿Qué ven de ti? Hablo con los varones. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Es la nuevo hombre? Sé que tenemos luchas con nuestra carne, pero el apóstol Pablo dice: no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. A veces nosotros nos vamos solo al área sexual. Eso no tiene que ver solo con la sexualidad, tiene que ver con todos nuestros deseos que no agradan a Dios. ¿Ves? Deseo de venganza de aquel que te hace daño, ese es un deseo de la carne. Deseo de pelear con tu mujer, ese es un deseo de la carne, y eso no agrada a Dios. Eso hay que arrancarlo de nuestra vida, echarlo al bote de la basura y llenarnos del agua cristalina que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos hombres quieren tener esposas que los amen de verdad y los respeten? Pues empecemos, los hombres. Porque ¿quién empezó para que nosotros seamos santos? ¿Nosotros o el santo? El santo de los santos vino con su santidad a la tierra
para santificarnos a nosotros los impuros, los inmundos. Y ahora por su santidad somos santificados y justificados delante de Dios. Y la Biblia dice que de la misma manera como Cristo se entregó para santificar a la iglesia, así el hombre casado debe de entregarse para santificar a su mujer. Bendito el nombre del Señor. Eso no está fácil, hermanos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cambiar qué? Nuestra mente según Dios en la justicia y la santidad ¿de qué? De la verdad. Hay quien dice, no, pastor, yo no puedo decir mentira, yo solo digo la verdad. Pero de esa verdad no está hablando aquí. Porque hay gente que la verdad la vuelve un chisme. ¿Sabía usted que la verdad fuera del lugar, fuera del contexto donde se debe de decir, se convierte en chisme? Eso no lo sabía, ¿verdad? Pero una verdad dicha fuera del lugar, en el lugar incorrecto, se vuelve un chisme. ¿Y qué hace el chisme? El chisme daña y mata. Y la Biblia dice, ay de aquel que sirva de tropiezos para uno de estos pequeñitos. En la justicia y la santidad de la verdad. ¿De qué verdad está hablando ahí? Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad. ¿De qué verdad está hablando entonces allá cuando dice la justicia de la verdad? ¿Está hablando de nuestras verdades o está hablando de la verdad absoluta que es Cristo? Es la verdad de Dios en Cristo Jesús la que nos revela nuestra condición, cómo somos. Porque la única verdad que te revela lo que tú y yo somos es la bendita palabra de Dios. No hay otra verdad. Tú me puedes decir, pastor, pero es que esto es verdad, pero eso no edifica, eso no trae libertad, no trae vida. Mientras que la verdad de Dios es Cristo Jesús, ese sí trae vida, ese trae edificación para nuestra vida espiritual en Cristo Jesús. Dele gloria al Rey. Hermoso es Dios, ¿verdad? Juan 17, 16. Allá adelante, adelántese tantito. Juan capítulo 17, verso 16 y 17. Vamos asentando de qué verdad está hablando ahí. Que nos revistamos del nuevo hombre, creado según Dios, en la verdad y en la justicia y la verdad de Dios. Amén. ¿Qué dice aquí? No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿De quién está hablando? Está hablando de nosotros, de los que hemos creído en Él. Esta es la oración allá antes de ir a la cruz. Pero ¿qué dice el verso que sigue? A ese quiero que le ponga especial cuidado. Ahí está. Santificados en la verdad. ¿En qué verdad? En la palabra de Dios. Jesús, la palabra de Dios, es la verdad la cual nos santifica. Tú quieres santificar tu mente, quieres santificar tu vida, llénate de la verdad de Dios, no de otra verdad. No la verdad que dice el pastor Misael como hombre, no la verdad que dice Julano de tal como hombre, o la comadre como mujer. No, Señor, esa verdad no te edifica. La verdad que te edifica y te hace libre de todo argumento de Satanás es la bendita palabra de Dios. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria a Dios. Pastor, quiero ser libre de este mal carácter. Ore por mí, hágame una liberación. Traigo chamucos. No, hombre, si ya creíste en Cristo, se supone que el Señor lo sacó. Entonces, ¿qué necesito, pastor? Renovar, vestirte del nuevo hombre. Renovar tu mente en el espíritu y la verdad de la palabra de Dios. Amén. Si estamos aquí, ¿qué más dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es
verdad. Amén. Yo me he encontrado con muchos cristianos por ahí. Es que yo así soy, pastor, yo solo digo la verdad. Pero hablan de cada cosa. Y yo los escucho por respeto, ¿verdad? Pero cuando los confronto con la palabra, se enojan. Dicen, es que yo no pienso así. Es que no es lo que yo pienso, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Hermanos, en Cristo no es lo que yo piense, es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Pero ¿cómo si solo viendo a Chuck Norris pasa en la tele? ¿Cómo se va a renovar la mente de ser infiel si solo viendo novelas pasa? ¿Cómo? Pregúntele la Biblia. Es que el pastor dijo esto el domingo, pero pasó toda la semana y no pudimos leer la Biblia. Pero sí vio cómo le quitó la mujer el otro allá a la otra y así sucesivamente, ¿verdad? Y nos quedamos tan picados que corremos porque ya va a empezar. No, hombre. Pero al culto, no, es que el gatito no tiene hambre, por eso no voy al culto. Gato cochino ese que está tomando el lugar de Dios, que se muera. Todo lo que tome el lugar de Dios, que se muera de esas mascotas. Porque el único que se merece mi tiempo, mi adoración y todo se llama Jesús. Porque Él dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Ahora, si usted sabe hacer la diferencia entre su gatito y su culto a Dios, pues gloria a Dios, cuide a su gato, cuídelo. Pero no se quede en la casa atendiendo al gato y se descuida de su Dios. Amén. ¿Qué más dice acá la palabra? ¿Qué les dije? Juan 8:31, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, para poder nosotros reflejar que realmente somos hijos de Dios, ¿qué necesitamos? La palabra. Esa es la verdad, la palabra. Para que tus hijos vean, padre de familia, que realmente Cristo está obrando en ti, ¿qué necesitas? ¿Chismear con tus compadres en el trabajo o allá por donde andas? ¿Qué necesitas? Palabra de Dios. Entonces tus hijos van a ver que ya no les dicen no sirves para nada. Van a decir, a ver, hijo, vente para acá. Esto que hiciste no se hace así, se hace así, así y así. No te lo había dicho, por eso te vas a librar. Pero ahora que te lo estoy diciendo que esto se hace así, así, la próxima que lo hagas, hijo, pues viene la reprensión. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra es la palabra. No hay transformación, no hay restauración espiritual si no es la palabra de Dios, porque la palabra es la espada del Espíritu Santo de Dios. Dios utiliza la palabra para enderezar nuestros caminos y limpiarnos con el poder de su Espíritu Santo. Dale gloria a Dios. Por eso las dos cosas, hermanos, van tomadas de la mano. Las dos, llenura del Espíritu Santo y palabra de Dios. Amén. Verso que sigue, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué verdad está hablando? De la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos descubre a nosotros. ¿A quién no descubre la palabra de Dios? A todos. Amén. Miren, hermanos, si nosotros somos honestos y si el Espíritu Santo de Dios fluye en nosotros y su palabra está en nosotros, no vamos a necesitar que nadie nos dirija o nos vigile. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Inmediatamente que nos equivocamos, se enciende la luz amarilla. Y si no le hacemos caso, se enciende la luz roja. ¿En dónde? Aquí adentro de nuestro corazón. Y al rato, hermano amado, ¿qué pasa? Si no lo obedeces, ya no te habla y sigues de pecado en pecado. ¿Y qué pasó? Tu mente se cauteriza, tu conciencia. Y entonces hay un problema, porque la
la naturaleza divina, o sea, la vida de Dios se está separando de nosotros. Mientras se encienda el semáforo y se ponga la conciencia y a dictarnos: cuidado hija, cuidado hijo, es porque Dios todavía está presente ahí y nuestra conciencia está sensible a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos? Retroceder y ponerme hasta que se ponga en verde. Bendito el nombre del Señor. Eso significa que estoy en el camino correcto. La luz amarilla es para que ya no le aceleremos al carro. Pero aquí aceleramos, ¿verdad? Del norte, allá en Estados Unidos, sabemos que la luz amarilla es para frenar y detener. Porque ya va a dar rojo y en el rojo no puedo pasar porque el otro va a pasar. Y si me atravieso me lleva de corbata, decimos en Guatemala. Pero aquí en México no. Y por eso hay muchos accidentes en los semáforos. 2 veces me han pegado a mí así. Porque yo vengo, veo que ya no paso y digo: no, a parar. Y paro y me bocinan ahí. Y 2 veces me han dado atrás. Y digo: no importa que me den, yo no me paso. Porque eso indica que yo debo de parar. Ahora, si está en verde, pasemos con toda libertad. Porque el que nos pegue, él se equivocó, no nosotros. Y el que pega, paga, ¿verdad? ¿Sí o no? Así que si un día usted, por frenar y no pasarse el alto, le pegaron, tranquilo, no pierda la compostura. Sepa que ahí viene un paisano atrás que no conoce el reglamento de tránsito, pero salgamos de ahí porque si no se enojan. Y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. ¿Libres de qué? De las ideas cerradas que traemos, que recibimos en el mundo sin Cristo. ¿Libre de qué? De las tradiciones y costumbres que traemos del mundo. ¿Libres de qué? Libres de todo aquello que el Señor quiere ir libertando. Porque ¿quién es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Cristo es el verbo de Dios hecho carne. Bendito su nombre para siempre. Por eso dice: aquel que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Amén. Por eso dice aquí: conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad para los creyentes entonces? Es Cristo y la palabra de Dios. Esa es la verdad que usted y yo necesitamos. Amén. Por eso cada uno de ustedes debe de desechar ¿qué? ¿Qué debemos de desechar? Hombres y mujeres. Aquí aplica para los dos. ¿Qué debemos de desechar? La mentira. Esposas, deje de andarle mintiendo a su esposo por estar cubriendo a ese niño rebelde o a esa niña rebelde que tiene en casa. Esposas, ¿cuántas hay aquí? Deje de andar cubriendo a su hijo o hija irresponsable. Porque si usted lo cubre, ¿qué está haciendo con su esposo? Le está mintiendo. ¿Y qué va a pasar cuando el papá se dé cuenta? Lo peor es cuando la niña sale embarazada y la mamá ya sabe, ¿verdad?, de quién es. Ahí anda el chepe tranquilo. Y cuando le sale embarazada y el papá no sabe, porque el papá piensa que pues es el amigo de la escuela, ¿verdad? Eso le dijo la mamá. Y de repente resulta que a la niña le empezó a crecer el estómago del amigo de la escuela. ¿Y quién lo sabía? La mamá. ¿Y qué le dijo al papá? Le dijo una mentira, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? Que desechemos ¿qué? Toda mentira. Entonces, mujeres de Dios, madres de hijos que tienen por ahí, no le mientan al esposo encubriendo a sus hijos. Háblenle con la verdad al esposo, y el esposo y ustedes decidan qué van a hacer con ese muchacho o esa muchacha. Y luego, ¿dónde sigue? En la iglesia. En la iglesia. Es que el pastor dijo, y el pastor ni sabe. Y lo peor es que el otro inocente se lo cree, y luego miran al pastor así todo raro. Y el pastor: ¿y ahora qué pasó? Aunque sea chiste, broma, aunque nos riamos, pero eso pasa. El pastor dijo, y todos van sabiendo que el pastor dijo, y el único que no sabe de qué están hablando es el pastor. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza
Está ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revestirnos del nuevo. Amén. Y hablar con verdad. Ser honestos. ¿Qué tenemos que desechar? La mentira. Pero para desechar la mentira necesitamos la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más dice? Hablad verdad cada uno con... Aquí ya no se fue a lo espiritual, aquí se fue a lo práctico. O sea, la vestidura del nuevo hombre es la práctica, hermanos. Ser cristiano no es venir aquí a la iglesia con Biblia. Voy a la iglesia, hoy es día de culto. No, ser cristiano es: ya no voy a mentir con mi prójimo. Ya no le voy a mentir a mi esposa. Ya no le voy a mentir a mi esposo. Me dijo alguien durante la semana, cuando le mencioné acerca del prójimo, y me dijo: ¿pero acaso ella es mi prójimo? Y le dijo: claro que sí. Y no es mi esposa, también es tu prójimo, porque es la que está más cerca de ti, le dije. Y se quedó así. Es que eso no lo entendía yo así. Es que no es lo que tú entiendes, es lo que dice la palabra. La palabra prójimo es el que está más cerca. Y en el matrimonio del esposo, ¿quién es el que está más cerca? La esposa. Y de la esposa, ¿quién es el que está más cerca? Su esposo y sus hijos. Hay que sacar todas las mentiritas de la casa. Esposas, esposos, hijos. Y si está el nieto ahí viviendo de colado, también hay que sacarle la mentira a ese tremendo muchacho, que no sea mentiroso. Y está el sobrinito ahí también, hay que enseñarle que no se miente. Porque le creemos a Hamás, que atacó a las bases importantes de Israel anoche, porque así van a decir los noticieros. Pero la verdad, atacaron una granja de pollos. Y ellos piensan que atacaron la base de la Mossad de Israel. Y no, una granja de pollos atacaron. Ahí está el montón de pollitos muertos. Pero ellos están proclamando que le dieron a lo más pesado de lo que es la tecnología y armamento de Israel. Y no, le dieron a la base de los pollos. Pero la gente va a ver esa noticia y va a decir: no, entonces jamás eso, los de Hezbollah están derrotando a Israel. Es todo lo contrario. Los israelitas ahorita en la playa andan. ¿Por qué? Porque es más fácil creer una mentira que una verdad. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice acá: hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos ¿qué? ¿Qué somos, hermanos? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? ¿No es lo que más amas? ¿No es por lo que trabajamos? El hombre se desvela porque su familia esté bien. La mamá está esforzándose para que la familia esté bien. Y luego las cositas bien dice la Biblia: las zorras pequeñas ¿qué? Echan a perder la viña. Y la viña es tu casa. Y luego de tu familia, tu hogar, la siguiente viña es la obra de Dios. Las cosas pequeñas echan a perder la viña. ¿Por qué? Porque todavía en nosotros predomina la naturaleza humana, cuando debe de predominar la naturaleza, la vida de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Qué más dice? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué más? Airados, pero no pequéis. ¿Qué más? Reconcíliense antes que el sol se ponga. Pregunto: ¿para quién es esa palabra? Para nosotros. Todos como seres humanos tenemos la capacidad de enojarnos. Todos. El problema, ayer tuvimos reunión de ministros, les decía: el problema no es enojarnos. ¿Cuál es el problema entonces? El problema no es enojarnos, es algo que está por naturaleza en nosotros, que a veces nos puede servir para bien. Si nosotros no sabemos coordinar el enojo, nos va a hacer pecar.
Y al rato, es que no siento la presencia de Dios, pastor. No, el culto estuvo frío ahora. No, lo frío es que te peleaste con tu mujer y ahora quieres levantar las manos aquí. Le faltaste respeto a los hijos y ahora quieres venir aquí a cantar aleluya, gloria a Dios, y que el Espíritu Santo te haga remolinear en el Espíritu. Pues no, ¿por qué? Porque la palabra del Señor dice que levantemos nuestras manos, ¿qué? Santas, sin iras, ¿ni qué? Ni contiendas. Y para no llegar a ese punto, ¿qué tenemos que hacer? Airados, pero no pequéis. A ver, mi cielo, mi vida, sé que te equivocaste, le hizo falta sal a los frijoles. Pero no importa, pásame el salero por ahí, le ponemos. Y no se te olvide para la próxima. Nuevo hombre. Nuevo hombre. Está desechando la ira. ¿Qué cuesta? Cuesta, hermanos. Yo fui probado como al año de ser predicador. Y no solamente del lado de los hombres, también del lado de las mujeres. Jamás a mí me habían servido así, tirada la comida. Y una vez fui del culto a la casa. Híjole, venía de predicar. Cuando me sirvió así, pero primero dije, ¿y ahora? Y luego las tortillas allá en Guatemala se calientan ahí. Y las calentó. Y así como cuando se las tiraba yo al perro allá cuando me hacía enojar. Cuando el perro me hacía enojar, perro, te voy a dar de comer porque tienes que comer, decía yo entre mí. Y le tiraba las tortillas ahí todas tiesas, ¿verdad? Haga de cuentas que así me sentí. ¿Qué cree que hizo el pastor? Por un momento se me vinieron muchos pensamientos a la cabeza. ¿Qué necesidad tenía yo de estar sufriendo eso, verdad? Y entonces en ese momento, pero también me acordé que venía de predicar la palabra de Dios. Y entonces ya no supe qué hacer. Se encontró dentro de mí una impotencia terrible que sudé más que ahorita. Sudé, temblé, pero solo puse mis dos codos así sobre la mesa y me quedé así. Temblando, más que ahorita así, temblando, pero temblando. Y la vocecita que me decía: si respondes como quieres, tú pierdes, y acuérdate de dónde vienes. Oh, nomás me apertujaba la mesa y me quedé ahí. Bendito sea Dios. Ese temperamento de devolver las ofensas se fue. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque ahí es cuando, por eso dice: resistid al diablo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y entonces Dios los va a exaltar cuando fuere tiempo. Bendito el nombre del Señor. Así es como se debe de vencer. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que buscar reconciliarnos lo más pronto posible. Y yo siempre le digo a los matrimonios cuando se pelean y duermen espalda con espalda y no se quieren tocar, y cuando andaban por ahí queriéndose casar y juntarse, no, ahí sí todos querían estar abrazados todo el tiempo, ¿verdad? Ahí sí, no la quería soltar ni lo quería soltar. Ahí, pero ya cuando viven se enojan y pasa una noche, otra noche. ¿Y saben quién duerme en medio? Pues aquel que vino a destruir y a dividir. Ese solo sabe restar y dividir, mientras que nuestro Señor sabe sumar y multiplicar. Bendito el nombre del Señor. Y al rato llegan a viejitos y uno por una, hay que construir otro cuarto. ¿Por qué? Porque ya no quieren estar juntos, ¿verdad? Verso que sigue, ¿qué dice? Ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. O sea, el diablo, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. ¿Dónde anda?
ahí en tu mente, ahí en tu cabecita cochambrosa, dicen por ahí. Ahí anda dando vueltas. Y tantito encuentra un lugar en tu mente y te destruyó. Cuida tu mente. ¿Qué más dice el verso 28? El que hurtaba, ya no hurte. Aquel que le gustaba, aquel que decía, el mexicano dice, el que no tranza, pues ya no trancé. Y verá que sí se avanza. Es que si no tranzo no avanzo, pastor. Por eso le aumento el 40%. O le quito al kilo, le quito unos cuantos gramos ahí. Porque si no, pastor, si no tranzo, no avanzo. Si no, le pongo a la pesa por ahí que se vaya por el otro lado. Por eso no me gusta el tianguis. Porque ya descubrí. Me dicen 3 kilos o 2 kilos por tanto. Y un día caí, compré y lo fui a pesar. Era 1,5 kilos. Por eso, aunque me digan fifí, mejor me voy a las tiendas de conveniencia. ¿Por qué? Porque ahí sí me pesan la balanza, ¿verdad? Y no estoy en contra de que vayamos a comprar. No, conozco algunos allá en el tianguis de allá por mi casa que sí pesan medida, pero dan más caro. Y yo siempre he visto que los que dan más caro son los que más justos son. Mejor producto y peso mejor. Así que el pastor no tiene esa idea de andarse ahorrando pesos, porque ya vio que es pura mentira. Amén. Vea lo que dice acá, para que no se pongan tristes. El que hurtaba ya no hurte más, sino trabaje. ¿Qué más? Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece. ¿Qué? Vea que aquí no dice que trabajemos para hacernos ricos, para compartir. Pero esa mentalidad no está allá afuera, es hasta aquí en Cristo. ¿Cuál es la mentalidad de por allá que tenemos? Porque por ahí andan los mormones y los católicos sacando en YouTube tema de ofrendar y diezmar, y los pastores y esto y todo un relajo que hay. Pero la Biblia dice otra cosa, hermanos. ¿Qué dice la Biblia aquí? Dice, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Esa es la voluntad de Dios. Pero eso solamente lo puede hacer el que va renovándose se va despojando de la vieja naturaleza y se viste del nuevo. Bendito el nombre del Señor. ¿Puede darle gloria a Dios? 29, ¿qué dice? Ninguna palabra corrompida, ¿qué? Salga de vuestra boca, sino la sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias, ¿quién? A los oyentes. ¿Quiénes son nuestros primeros oyentes? Tus hijos, hermano. Por favor, entiéndeme, hermana. No es que tenga algo contra ti, no. Tus hijos están escuchando. Y los primeros que tienen que ser edificados con lo que tú dices, con lo que tú haces, son tus hijos. Y luego nuestra vida espiritual va a ir creciendo, y los hijos van a querer llenarse de Dios, van a querer estar en casa, van a querer venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque saben que papá y mamá realmente son hijos de Dios. Pero hay que cristianos que todavía ni siquiera tienen cuidado cuando se pelean entre los esposos. La esposa grita al esposo, el esposo le devuelve, y así. ¿Qué dice aquí la palabra? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué? Edificación de ¿quién? A fin de dar gracias a ¿quién? A los oyentes. Verso 30, ¿qué dice? Y no contristéis el espíritu. ¿Por qué aparece esto acá? Porque todo lo que sigue arriba hace constrictar ¿a qué? Al espíritu en nuestras vidas. Y contristar es sinónimo de frialdad espiritual. Y al rato ya no queremos venir a la iglesia. Al rato ya no quiero saludar a nadie en la iglesia. Al rato, ¿por qué? Porque contristamos el espíritu. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? 31.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y ¿qué más? Maledicencia y toda malicia. Ya no hay más que decir ahí, hermanos. Esa es la verdad de Dios. Y esa es la verdad que nos va a hacer libres. Cuando nosotros aceptemos, porque a veces lo sabemos, pero no queremos reconocer que necesitamos esa palabra en nuestra vida. Porque todo esto echa a perder nuestra relación con Dios. Y todo esto también es trampa para que no seamos bendecidos. Pero si nosotros empezamos a sacar todo esto, hermanos, a veces hay cristianos que han perdido buenas oportunidades por una de estas cosas. Han perdido buenas esposas o buenos esposos por esto. ¿Por qué? Porque usted me puede argumentar muchas cosas, pero la Biblia también dice que la mujer sabia edifica su casa. Mas la necia, ¿con qué? Con sus manos la destruye. Eso dice la Biblia. Hay mujeres que tienen mucho conocimiento académico, mucha educación entre comillas, pero no saben edificar su casa. Y después andan gritando por ahí por los derechos de la mujer. Le aseguro que todas esas mujeres que andan ahí, esto es lo que reina en sus corazones. Pero si fueran libres de esto, entonces serían verdaderamente libres. Y esa libertad solamente la hace Cristo Jesús. Amén. ¿Sí me entiende o no me entiende? Gloria a Dios. Proverbios, voy terminando. Capítulo 21, verso 19. ¿Cuántas mujeres de Dios hay aquí? Empecé con el hombre, termino con la mujer. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Mire lo que dice. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa. Muchos matrimonios se destruyen por esto. Y un día de esto le dije a una joven, no acá, en otro país, que me llamó. Le digo, cuídate de esto y de esto y de esto, porque el día que ese hombre agarre su maleta, no vuelve atrás. Pero pastor, recuerda lo que te estoy diciendo y olvida lo que tú piensas. Porque la palabra de Dios dice, mejor es morar en tierra desierta que ¿qué? Que con mujer rencillosa. Ah, cómo cuesta eso, hermanos. El esposo llega cansado de trabajar y empieza la reclamadera, ¿verdad? ¿Qué porque llegaste tarde? ¿Qué porque esto? ¿Qué porque lo otro? Y el pobre ni siquiera puede respirar. Y al rato, el hombre también se cansa. Y al rato ya solo le da el gasto, pero no se aparece en la casa. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿Por qué lo dice? Es mi pregunta, ¿por qué lo dice? Para que la mujer sepa que ese hombre también se le puede ir. ¿Por qué? Porque mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa y ¿qué? E iracunda. Wow. Y si ahorita le escucho una feminista, va a decir, no, eso es machismo. Piense lo que quiera, esa es la palabra de Dios y eso es real. Proverbios 27, verso 15 y 16. Gotera continua en tiempo de lluvia. Y la mujer rencillosa son ¿qué? Wow. Pretende contenerla y es como refrenar el viento o sujetarla o sujetar el aceite en la mano derecha.
Vean, hermanas amadas, el daño que hace una mujer rencillosa. Y a lo mejor vienen de matrimonios disfuncionales donde la mamá pues estaba empoderada, ¿verdad? Y ahí traía al viejito de aquí para allá, dijo la hermana endemoniada. Yo por no decirlo, pero es la verdad. ¿Verdad? Ahí traía al pobre señor. Pues ni modo, ¿qué hacía el viejito, verdad? Ah, no, pero la hija vio todo aquello y hoy también anda queriendo empoderarse, dice la unción del Espíritu Santo, pero no sé qué espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios las hace afables y hermosas del corazón. Por eso dice que vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, de un espíritu apacible. Ah, verdad, ya no rencillosa, apacible. Wow, trae la paz a la casa, trae la paz a la familia. Porque primero ella se llena de la paz de Dios y luego esa paz de Dios está ahí respaldándola alrededor de ella. Y sus hijos y su esposo la llaman bienaventurada. Bendito el nombre del Señor. Esas son las mujeres de Dios. Pastor, yo no me dejo, pastor, estamos en otro tiempo. Pues con razón casi estás a punto de echar a perder tu matrimonio. Y después no le eche la culpa a Dios, porque hay quien le echa la culpa a Dios. El hombre que no cambia echa a perder también su matrimonio y luego le echa la culpa a Dios. No somos capaces de asumir nuestra responsabilidad. La palabra del Señor nos habla a ambos y nos dice que la ira, el enojo, la rencilla en ninguno de los dos, hombre y mujer, debe de estar, sino debe de estar viviendo la nueva criatura. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Tienen que haber hogares diferentes, tienen que haber matrimonios diferentes, porque Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores en esos matrimonios. Y la palabra dice: someteos vosotras casadas, someteos a vuestros esposos. O sea, por donde le busquemos, hermanos amados. Y vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. Wow, sabiamente. Comprendamos que la mujer fue diseñada con diferentes cualidades que nosotros. Aquí solo hay hijas del Cristo de la gloria, ¿verdad? Dele gloria al Rey. Entonces el pensamiento de la abuelita María Félix al bote de la basura y llenándonos de la mente de Cristo. Amén, hombres y mujeres, y verán que la gloria de Dios se moverá en sus familias. Habrá bendición y no habrá maldición. Habrá bendición porque donde está Cristo, ahí hay bendición. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor dijo: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El esposo tiene que estar unido a su esposa y la esposa unida a su esposo, amando a Dios con todo el corazón, y Cristo estará ahí. Y entonces se cumplirá la palabra: ñudo de 3 dobleces no hay quien lo rompa. Esfuérzate y sé muy valiente, y que no se aparte de tu boca, y de noche y de día meditarás en ella la palabra de Dios, y todo lo que hagas será prosperado. Y yo, el Señor, estaré contigo, dice el Señor. Bendito su nombre para siempre.